pasada comenzamos a ver otra de las partes de la oración. Hemos estado durante un buen tiempo hablando acerca de la adoración, después también de la intercesión. Y ahora estamos hablando, viendo lo que la palabra de Dios enseña acerca de uno de los motivos de oración más hermosos que hay, como es la acción de gracias. Vimos que tenemos que dar gracias a Dios por todo y en todo, y vimos dos textos en 1 Tesalonicenses 5 y en Efesios también 5, y vimos también que debemos dar gracias por la iglesia local, la iglesia universal, donde Dios nos ha puesto, donde estamos todos congregados, todos somos hermanos, los que han creído, da igual que estemos en Senegal, que estemos aquí o que estemos en otro lugar, la iglesia de Dios está ahí, pero también queremos dar gracias por la iglesia local, pues, donde nos reunimos. Eso fue un poco lo que vimos la semana pasada. Y una de las cosas que comenté era si podíamos, del viernes pasado, mejor dicho, del sábado, porque el viernes salimos del sábado a este día, si podíamos tener la sana costumbre, por lo menos durante esta semana, de estar dándole a una persona las gracias una vez al día. Entonces, no sé si alguien lo ha hecho, no sé si alguien se ha acordado de darle las gracias a alguien como mínimo una vez una vez al día. ¿Alguien lo ha hecho? No, perfecto, muchas gracias. Y es un día de hoy. ¿Y qué tal? Es que yo ¿Lo tiene? está feo que lo diga, pero ¿Lo yo hace? por costumbre dar muchas veces gracias. Muy bien, perfecto. Eso es lo que tenemos que intentar, ser agradecidos y dar las gracias. Hace un tiempo, no tiene nada que ver, pero hace un tiempo, me acuerdo ahora, hace un tiempo leí una serie de reivindicaciones que estaban dando que dan en los camareros. Los camareros, no sé si era un sindicato de hostelería, no recuerdo muy bien. Y decían que una de las quejas que tienen los camareros es que hay muy poquita gente que da las gracias. Es como que los camareros están obligados a servir, además tener buena cara y tal, ¿no? Y que es su trabajo, efectivamente. Pero se quejaban, se decían que muy poquitas personas dan por hecho todo, claro, pero no dan las gracias, ¿no? Y qué bueno es que cuando encuentras a una persona, yo creo que incluso la persona puede decir, le dice, da las gracias y se queda sorprendido diciendo, ¿cómo? Porque no están acostumbrados a que le den las gracias, ¿no? Es una buena costumbre, una costumbre preciosa que puede marcar la diferencia entre un día oscuro para una persona y hacer el día un poco más bonito también para esa propia persona. Muy bien. Otra de las cosas que encontramos en la Escritura, aunque parezca difícil, aunque parezca, ay, yo tengo esto, pero una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios también es que tenemos que dar gracias por los hermanos en la fe, por los hermanos en la fe, porque los hermanos en la fe son una bendición. Es verdad, y creo que voy a contar a vosotros, hay hermanos que son tóxicos. Aquí no, gracias a Dios entre nosotros no hay ninguna persona, y lo digo no es con sentido de humor, lo digo, ninguno es tóxico. Pero hay creyentes, hermanos que se juntan en la iglesia que son tóxicos, hay personas muy conflictivas, hay personas muy delicadas, hay personas que solamente ven lo malo, hay personas que solamente van a sus intereses e incluso promueven conflictos y divisiones, etc. Pero digamos que esa es una minoría. Y la realidad es que en el pueblo de Dios, lo que pasa como siempre que las minorías son se escucha mucho, porque se mueve mucho, y entonces parece que son muchos, pero en realidad no son muchos. El pueblo de Dios, los creyentes, suelen ser personas que son una bendición, por eso nos congregamos, por eso venimos a la iglesia, por eso nos amamos, porque realmente el Señor es el que ha hecho y sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. En ese sentido, es una bendición dar las gracias por los creyentes. Es una bendición dar las gracias por los hermanos y hermanas que están con nosotros en este peregrinar que Dios nos ha puesto hasta que lleguemos a la eternidad. Mira lo que dice en Hechos capítulo 28, Hechos capítulo 28, versículo 11 al 15. Hechos capítulo 28, versículo 11 al 15. Y lo tengo, pues leer.
meses nos hicimos a la vela en una nave aristarena que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polo. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeamos alrededor y llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habíamos hallado hermanos y nos rogaron que nos quedásemos allí con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nuestros hermanos, salimos a recibirnos hasta el foro de Apios y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el 16. Bueno, ya, si quieres terminarlo, da igual, el versículo 16. Pero bueno, era hasta el 15, pero está bien. Fijaros, hermanos, en este texto. Nos dice que Pablo ya sabe que sale rumbo a Roma. En Roma va a hacer desde Jerusalén a Roma, y en Roma va a acabar su vida. Ahí lo van a matar. No en este momento, pero sí después. Y fijaros que llega después de todo un peregrinar, de todo un viaje, por fin llegan a Roma. Y dice que pasaron 3 meses, nos hicimos a la vela en una vela alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a 2 perros, a Castor y a Polus. No eran perros, no. Pero bueno. No me han dicho cómo, perros, no. Castor y Polus eran Los dioses. dioses. ¿Ah, sí? Sí. Pues no sabía yo que era la canción. Fíjate. Castor y Polus eran en la Mitología. En la mitología, efectivamente, en la mitología griega, Castor y Polus eran los hijos mellizos de Zeus. Los hijos mellizos de 2 Zeus. semidioses. ¿Qué? 2 semidioses. Eso es. Tenían esa mitología, pues tenían, y eran iguales, eran mellizos. Y era muy importante dentro de la mitología. Y dice que tenían la bandera también, de la figura de Castor y Polus, y llegaron a Siracusa y estuvimos allí 3 días, nos dice. De allí, costeando alrededor, ya estaban en Italia, ya están llegados a Italia. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, llegamos, soplando el viento fuerte, llegamos al segundo día a Puteoli, que estaba en la parte central de Italia, cerca ya de Roma. Y lo podéis encontrar en cualquier mapa de los viajes de Pablo, lo podéis encontrar. Y después, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, que ya estaba a unos 100 kilómetros. Y es interesante lo que dice el versículo 15, donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al vernos, Pablo cayó en la desesperación. Y al vernos, ¿qué hizo Pablo? Dio gracias a Dios y cobró aliento. Aquí no encontramos una predicación, aquí no encontramos un tiempo de oración, aquí no encontramos una lectura bíblica, aquí no encontramos a unos niños jugando que te alegran el alma, aquí no encontramos a un poeta escribiendo diciendo algo, aquí no encontramos nada de eso, aquí encontramos a un grupo de hermanos. Punto. Un grupo de hermanos, un grupo de creyentes que en esa zona de Italia, que se enteran que Pablo era conocido. Pablo era conocido. Después, como sabéis, Pablo estuvo 2 años en la cárcel, de una cárcel muy laxa. Podía entrar, podía salir, podía compartir, después se va, y al cabo de un tiempo es cuando vuelve a Roma y lo matan, ¿no? Pero fijaros que en este momento él llega, está allí, y hay un grupo de creyentes que se enteran que Pablo llega, Pablo el apóstol, Pablo en el que hasta lo último de los confines de la tierra, en muchos sentidos, no en todo, pero era conocido, era una persona que, como vimos el domingo pasado en la predicación, incluso el diablo sabía quién era, porque ellos sabían quién era Pablo.
fijaros, el conocimiento y la importancia que tenía el apóstol Pablo. Claro, cuando escuchan que viene Pablo, el que había perseguido la iglesia, el que el Señor ha redimido, el pionero, el fundador de la iglesia, el apóstol, pues la gente lo quiso antes de que fuese al juicio y estuviese en la cárcel. Los hermanos pusieron, y con la amabilidad del capitán y con los romanos que lo permitieron, pues salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Imaginaros un montón de viajes, un montón de kilómetros. Imaginaros que, hermanos, como las condiciones de hoy en día, condiciones muy complicadas, difíciles, biojos, ratas en los barcos, te acercaba a 2 kilómetros y olía un poco porque no había tampoco cosas para lavar. No es como ahora, la ropa, todo desgastada, en fin, una situación ahí, un montón de viajes desde Israel hasta allí. Y ahora llega a un sitio y Pablo sabe dónde va a ir. Pablo sabe que lo van a enjuiciar, Pablo sabe que va a estar ante el tribunal, Pablo sabe que va a estar en la cárcel. No sabe todavía, no sabe las consecuencias que va a tener, pero Pablo sabe la situación en la que va a atravesar. Y de pronto cuando llega allí se encuentra con un montón de allí, no sabemos cuánto porque la palabra de Dios no lo dice, pero se encuentra con un grupo de creyentes, 20, 30, 50, sí, no lo sabemos. Se encuentra con un grupo de personas allí y solamente verlos, esto es muy fuerte, solamente verlos, nos dice que cobró algo y dio la gracia. Después supongo, aunque Lucas aquí no lo dice, seguramente pues estuvo con ellos, se abrazaron, oraron por él, pero solamente ver este grupo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Fijaros, O sea, una de las cosas que Dios usa en nuestras vidas, aunque no somos a veces muy conscientes de eso, es a los demás hermanos. Y aquí no está hablando de las palabras, no está hablando de que le dijeran cosas, no está hablando que le escribieran un versículo, toma Pablo, cuando estés en la prisión, léelo. No, simplemente estaban allí, solamente estaban allí. Y ese ver los ojos, la cara, el cuerpo de la gente, que eran hermanos en la fe, solamente eso hizo que Pablo diese la gracia y le cobrara aliento. Solamente eso. Fijaros. A veces, hermanos, cuando estamos pasando por una dificultad, una situación complicada, difícil, solamente ver a hermanos a tu alrededor nos alienta. No hace falta ni palabras, no hace falta ni sermones, no hace falta decir nada, solamente estar al lado de la persona nos alienta, nos da ánimo y nos consuela, como el texto que ha leído antes en Isaías. Nos consuela, sin palabras, solamente la presencia. Y más cuando se está en una situación tan difícil como la que estaba atravesando Pablo. Y a mí siempre me ha llamado la atención mucho este texto, ¿no? Es solamente verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. La importancia de los hermanos en la fe. La importancia del amor. ¿Se conocían? No. Todavía quedaba un tiempo para que Pablo escribiese la carta a los romanos. Y en este momento él no era todavía era conocido en esta situación, era conocido por su fama, pero no conocía personalmente a la gente. Y sin embargo, fijaros que al verlos les da aliento y da la vida. Pero no solamente, fijaros que encontramos esto en cuanto a Pablo, en nuestra propia experiencia. ¿Cuántas veces hemos disfrutado o Dios nos ha consolado o hemos dado las gracias por un hermano que ha sido determinante de nuestra vida? Alguna vez he comentado que cuando yo hice la MIBE, en San Fernando, aquí habíamos, creo que éramos 2.500 soldados, me parece, creo que éramos 2.500 marineros. Hasta donde yo soy el único creyente que había era yo. Y yo recuerdo estar allí solo, no conocía ningún creyente, allí todo eran católicos. Y recuerdo que yo un día estaba bajando a la cantina para comprarme un bocadillo
y estaba bajando para ir a la cantina y de pronto me veo a otro compañero, un marinero, apoyado en la escalerilla y estaba leyendo un libro, estaba apoyado en la escalerilla y yo estaba bajando, miro el libro y cuando bajo un poco más, 3 o 4 escalones, me quedo parado y digo, me parece a mí que eso es una Biblia. Subo y efectivamente era una Biblia. Y le digo, perdona, ¿tú eres cristiano? Porque estás leyendo la Biblia. Y me dijo, sí. Le digo, soy cristiano. Todavía no me acuerdo del nombre, Santiago. Santiago era de Málaga. Y a partir de ese momento, éramos unicanos. No nos separábamos, nos separábamos para dormir pero estábamos cuando se podía, comíamos juntos, nos edificábamos mutuamente, orábamos mutuamente, leíamos la Biblia juntamente. Fue apasionante, fue una cosa porque hicimos mucha amistad. Después, cuando fue la Jura Bandera, yo me quedé allí y a él lo mandaron a Galicia y ya perdimos el contacto. Pero en esos 45 días que estuvimos allí antes de la Jura Bandera, fueron días muy bonitos en ese sentido. No nos conocíamos ni nada, yo no conocía a los padres, él tampoco conocía a mis padres. Yo no sabía qué tipo de iglesia iba a ir en Málaga, ni él tampoco sabía la iglesia que vivía en Sevilla. No sabíamos nada, pero sí sabíamos que éramos hermanos de la fe. Y sabíamos que Dios nos había puesto juntos, porque realmente fue de Dios. Entre 2.500 personas, que tú vayas pasando por un sitio y veas a uno de una Biblia, y además en esa escalera para ir a la cantina, pues eso fue de Dios. Y nos animamos un montón, y compartíamos el Evangelio los dos con los demás compañeros. Fue un tiempo realmente, esa experiencia a mí me marcó. Dios me hubiese ayudado para estar en esos meses solo, por supuesto que sí, pero si estaba con alguien, hermano en la fe, todavía mejor. Y seguramente si tú te pones a pensar en momentos de tu vida como creyente, en algún momento una persona ha sido determinante en tu vida. Una persona ha influido, te ha consolado, te ha amado, te ha ayudado económicamente, alguna persona digamos solamente creyentes, sino gente que tampoco es creyente, que pueden ayudar. Pero fijaros que cuando encontramos a alguien y podemos estar agradecidos al Señor por esa persona, porque Dios nos bendice a través de esa persona. ¿Tú te acuerdas de algún momento en tu vida de alguien en el que se puede decir el nombre? ¿No? Lo malo nunca se dice, pero lo bueno sí. De alguien que tú das las gracias por esa persona, porque para ti en ese momento fue alguien que te ayudó. ¿Tú te acuerdas de algo? Yo sé que son muchos, es verdad, hay muchas situaciones, pero alguien, como en mi caso concreto, que fue importante en un momento dado. Yo conozco uno, quizás tú lo conocieras, Pepe Pérez, de Orey. Estaba casado con Olga, vivía en Montequinto, y ese fue determinante para mí en muchas cosas. Para mí no, para toda mi familia. A través de ellos conocimos al Señor. Y aparte de eso, bueno, las ayudas también que he tenido de él, así, personalmente. Hay personas que son determinantes en tu vida. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir, una acción de gracia, alguien que te ayudó y tú estás agradecido a esa persona que en un momento dado, una depresión, una enfermedad, una situación, te ayudó? La primera vez que vine a España para quedarme en Madrid, que estaba súper nerviosa, que fue la primera vez de entrar en España, iba a empezar la clase 3 días después, que la verdad en el avión nunca había cruzado el Atlántico, y a mi lado estaba un misionero de Italia. Y me calmó porque estaba, de verdad, no dormía toda la noche cruzando
el Atlántico y está, no, va a estar bien, no te preocupes, que esto es normal, que me hablaba todo el rato sobre cómo el Señor va a ayudarme y eso, y yo ni me acuerdo su nombre, pero como fue 7 horas en ese avión, un hombre que el Señor usaba bastante en mi vida. Qué bien. 7 horas de una... ¿Quién iba a decir que se iba a sentar al lado de un misionero? Cuando yo venía a España como mi... Hay que ver las cosas que Dios hace. Las cosas que Dios hace. Sí, sí. Todos tenemos experiencia y todos tenemos en un momento dado hermanos y hermanas que han sido para nosotros un consuelo, un diamante que nos ha dado luz. El apóstol Pablo era un hermano, a pesar de toda la fama de Pablo, a veces de duro, el apóstol Pablo era muy tierno y tenía un corazón enorme. El apóstol Pablo era un hombre muy agradecido. Y lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y está hablando de los corintios, échale pegador, los corintios de las traían, un grupo, divisiones, enfrentamientos, él tiene que poner orden ahí, pero lo primero que hace es dar las gracias por ellos. Y Pablo daba las gracias por los corintios. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias otra vez, ahora a los filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y los filipenses, si la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva, la iglesia de Filipos era lo opuesto. Era una iglesia que amaba profundamente a Pablo, que le ayudaban con su ofrenda, que oraban por él, etc. Y él vuelve a decir ahí que se acordaba de ellos y daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de ellos. Colosenses capítulo 1, versículo 3 a 4. Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer? Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Muy bien, fíjate, otra vez encontramos siempre orando por vosotros. Y aquí está diciendo, y aquí es muy específico, muy concreto. ¿Por qué dar gracias? Porque he oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Él da la gracia porque los hermanos de Colosa, a pesar de ciertas doctrinas y cierta gente, ciertos maestros que estaban ahí, que no estaban enseñando la verdad, estaban escuchando, estaban atentos, he oído de vuestra fe y del amor que tenéis a todos los santos. Y está dando gracias por ello. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración. Sigue también con el 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, otra vez encontramos lo mismo. Fijaros, Pablo está dando las gracias, otra vez, siempre. Gracias a Dios por todos vosotros. Todos, no algunos, todos vosotros. Y una de las cosas que él sabe de la iglesia, que él ayudó a fundar, es de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Jesucristo. Gracias por ello. Y un último texto en Filemón, versículos 4 y 5. Filemón, versículos 4 al 5. Quiero que Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre mi deber y en mis oraciones, porque luego del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Muy bien, aquí está orando, dando las gracias por una persona. Antes hemos estado viendo que da las gracias por la iglesia, por los que componen la iglesia. Y aquí está dando gracias por una persona, por Filemón. Y también es específico, doy gracias a mi Dios, siempre, haciendo siempre memoria de ti y mis oraciones, porque oigo otra vez igual, que bien escuchaba a Pablo, cuando me contaban información, me contaban cosas, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús
y para con todos los santos, que tienes hacia, como debe ser, primero al Señor y después a todos los santos. Y daba las gracias por ellos. En todos estos textos que hemos visto, hay un denominador común. Pablo daba las gracias siempre. Otra cosa que vemos es que da igual la iglesia. Había iglesias conflictivas, como la de Corinto, y daba las gracias. Había iglesias muy hermosas y para él muy buenas, y que lo amaban profundamente y daba las gracias. Había iglesias que doctrinalmente estaban bien, como la de Tesalónica, y tenían algunas dudas con respecto a la segunda venida, y él escribe para corregir esas dudas en cuanto a la segunda venida de Cristo, y también da las gracias. Es decir, y a Filemón también le da las gracias. Pablo era un hombre profundamente agradecido. Una pregunta, creo que con cierta lógica, una pregunta que podemos hacernos: un hombre como Pablo, con tantos viajes, con tanto trabajo, con tantas predicaciones, enseñanzas, con formando iglesias, los libros que el Señor le estaba guiando para escribir, que muchas veces fueron sitios a evitar problemas o a que la doctrina, la buena y la sana doctrina, no se pervirtiera. Un hombre muy ocupado. ¿Cómo tiene tiempo este hombre para decir siempre orando por vosotros? ¿De dónde sacaba este hombre el tiempo para orar y para somos nosotros? Y decimos, no tengo tiempo para orar, no puedo orar por la iglesia, y sin embargo Pablo oraba por las diversas iglesias. Pablo era un hombre agradecido. Pablo daba gracias por la iglesia. Y yo no he dicho todos los textos, hay más. Esto es una cosa que nos debía hacer pensar. Nos debía realmente de decir, estamos dando las gracias por los hermanos en la fe. Esta iglesia, entramos, nos sentamos y tal, y empezamos la alabanza. Pero los hermanos que están en la alabanza llevan ya desde las 3 de la madrugada, llevan desde las 5 menos 4, no sé a qué hora es, o las 4 y media, 5, o cuando 5. Llevan desde las 5. O sea, esto significa que han comido, lo mismo han descansado un poquito, han dado tiempo de descansar, salen de su casa a las 4 y cuarto, 4 y media, depende de donde uno viva, seguramente con el café hasta aquí, y llegan al culto. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes, por ejemplo, Lara que está viniendo desde Utrera, llega también a las 5 para poner... Lara sale normalmente, es de las últimas en Utrera, sale de las últimas en la iglesia. Va a su casa, come, creo, y al rato pues sale para estar aquí a las 5. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de ese sacrificio de amor que se hace? ¿Somos conscientes de que a lo mejor una persona que va a presidir, pues durante la semana tiene que estar pensando en lo que va en la presidencia, si lleva la Santa Cena, cómo tiene que hacerlo, etcétera, etcétera? ¿Somos conscientes del trabajo a lo mejor de Olivia, de estar preparando, de estar con los jóvenes, de ir a un sitio? ¿Somos conscientes del trabajo, de lo que hacen los hermanos? ¿Y damos las gracias por ello? Tendríamos que ser conscientes, tenemos que estar agradecidos de los diversos hermanos que ponen sus coches, hermanos que ponen su dinero, hermanos que ponen su trabajo, hermanos que ponen lo mejor que tienen para el servicio. Emiliano era un ejemplo también en ese sentido. Emiliano era un hombre que hacía un montón de cosas. ¿Éramos conscientes de ese trabajo que él hacía? De esas cosas que él tenía. Entonces, una de las cosas más hermosas, que más libertad nos va a dar y que nos va a ayudar a crecer más, y nos va a hacer más generosos, es ser consciente del trabajo de uno y darle las gracias. Gracias por una oración que te ha ayudado, o por algo que te ha regalado. O sea, dar las gracias por los hermanos. Eso no solamente deja huella en cuanto a la persona que hace las cosas, sino el que da las gracias entra en Dios lo bendice también.
Dios los bendice también. Porque las personas que dan las gracias suelen ser gente generosa y suelen ser gente que no son egoístas ni orgullosos. Un orgulloso nunca va a dar las gracias. Nunca. Al revés, un orgulloso siempre va a querer y se le da las gracias a él o a ella. Las personas humildes son las que dan, oye, gracias por tocar la guitarra, o gracias por traerme este chocolate, o gracias por esto. O sea, gracias. Entonces, eso es una de las cosas, de las bendiciones que podemos tener, de hecho debemos tener, dar las gracias por los hermanos en la fe. Como he dicho antes, ¿hay hermanos que son conflictivos? Sí. ¿Hay hermanos que son muy difíciles? Sí. ¿Hay hermanos que ojalá te vayas a Pekín? Sí. ¿Hay hermanos que cuanto más lejos menor? Sí. Pero hay muchos hermanos que son todo lo contrario. Hay muchos hermanos que son una bendición, que son un trocito de cielo que Dios tiene. Y tenemos que dar las gracias por ello. No, solamente iba a decir que a Luisa el otro día se le quedó en el tintero, como se suele decir, de dar las gracias por los hermanos, por los niños. ¿Es verdad, Luisa? Que se le quedó a ella, yo no le dice, quería dar las gracias, pero como somos tan tímidas, que... Le daron todos ustedes las gracias porque estuvisteis en nuestra necesidad y estuvisteis en ese momento que tanto necesitábamos y lloviéramos de todos ustedes. Y como el Señor oró, y es que no sé cómo expresarlo, en ese momento lo que yo sentía que el Señor estaba visitándonos a través de ustedes, que puso en el corazón de ustedes que estuvierais arropándonos como nos arropasteis en ese momento de necesidad y de dolor que estábamos pasando. Y vimos ese amor. Yo vi ese amor tan grande de ustedes hacia nosotros. Y ella lo mismo que no le sabía decir eso como antes, pero ella lo sabe. Hay momentos en los que es muy difícil sacar palabras de la boca. Muy difícil. Sí. Y sobre el pasaje de Pablo me he visto reflejar. Cuando digo a la Sevillana que decía, es verdad, como has dicho, volví para darle las gracias a los hermanos y yo estaba que no veía a nadie, pero vi mucha gente. Y entonces, sinceramente, le daba las gracias porque me sentía arropada. Así que... por eso te da ánimo. Es como tú decías, no es necesario que venga Conchi, sí. Sí, porque... ¿cómo lo digo? Como que estaba equivocada y el Señor me ha puesto en el sitio. Cuando a lo mejor lo de Fernando, no es necesario que venga, sí es necesario que venga. Porque yo he sentido que sí, porque todos habéis estado. Ayer cuando la vi en el tanatorio, porque ella estuvo en el tanatorio, y también estuvo Jesús, cuando yo los vi a los dos allí, pues claro, yo les dije, qué valientes sois, por la situación que estáis viviendo y sois capaces de venir ahora. Y ella dijo esto, ella me dice, yo antes esto no le prestaba mucha atención, yo antes decía, Emiliano iba a todo, Emiliano iba, era muy cuidado, y Emiliano, si ya no lo he entendido, ahora he entendido. Emiliano cumple porque yo me excuso, pero no hay excusa. Ahora lo he entendido, la importancia solamente de estar, porque es una forma de consuelo. Es verdad, es verdad. Y somos familia. Eso el Señor me ha quitado el velo y somos familia. Pues sí. Y la verdad que se agradece. Muchos abrazos sí se necesitan en momentos así. Hay momentos en los que es necesario. Porque somos familia. Más que la de la sangre. Pues sí. Mirad que tenemos otra cosa que hemos visto, que tenemos que dar las gracias por los hermanos en la fe. Pero la palabra de Dios también nos dice que la acción de gracia nos ayuda a no preocuparnos. ¡Wow! La acción de gracia nos ayuda a no preocuparnos. Mirad lo que dice en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien, Pablo. Fijaros que está diciendo aquí, por nada estéis afanosos. Este es un texto, esto tiene, por nada estéis afanosos, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. Dando las gracias. Esto es curioso. ¿Por qué la acción de gracia nos ayuda a no preocuparnos? ¿Qué tiene la acción de gracia que nos ayuda a no preocuparnos? ¿Es real lo que está diciendo aquí? ¿Qué pensáis? Porque nuestras acciones de gracia yo por lo menos las tengo delante del Señor. Porque a lo mejor nunca le he dado las gracias a María Carmen como ella, que es maravillosa. Porque le digo al Señor, Señor, porque ella cuando ora y lo pone todo, cuando empieza el culto y ella es la que, como yo digo, es la que salta y tiene esa cercanía con el Señor, a mí que noto, que me alimenta de lo que ora. Mi María Jesús, mi Luisa, que entonces iba a que caía que no puso de sus oraciones, ¿sabes? Porque mi María Jesús mismo. Gracias a ti. Porque tiene mi corazón cercano a Dios y te damos delante de él. Y sí, me alimenta mucho. Yo siempre he dicho, y a mí me ha pasado, siempre he dicho que la oración la dirigimos a Dios. Pero cuando estamos haciendo una oración con otros hermanos, los otros hermanos también escuchan. Hablamos con Dios, pero la oración que le damos a Dios también edifica. A mí hay oraciones y hermanos que cuando oran me edifican en su oración. No están orando están orando con su Dios, con nuestro Dios. Pero esa oración que están haciendo, a veces te ponen los pelos de punta. Y están ahí orando y dando gracias, orando, y te edifica. La oración edifica. Cuando una persona está hablando con su corazón al Señor, ¿no? Es verdad, totalmente, estoy totalmente de los dos. Hay hermanos que tú tienen como una cercanía, como una intimidad con el Señor, que cuando oran, dices, wow, qué forma de conocerlo, qué forma de edificar. Cuando la palabra de Dios nos dice que por nada estéis afanosos, al contrario, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, en mi opinión, es que puedo estar confundido, pero en mi opinión, ¿por qué nos ayuda la acción de gracia en la oración? Pues en mi opinión por muchos motivos, pero básicamente por tres motivos. El primer motivo por el que la acción de gracia nos ayuda a no estar preocupados es que cuando oramos, hermanos, no debemos olvidar nunca el amor de Dios. Y si no olvidamos el amor de Dios, nunca, tenemos que ser conscientes que su amor siempre desea lo mejor para nosotros. Entonces, cuando en medio de la preocupación, en medio de la situación que estamos viviendo, cuando estamos orando preocupados, porque no me llega a final de mes, porque me han echado del trabajo, porque mis hijos, tengo una pelea con mi mujer o con mis hijos, porque mi hija está saliendo con alguien que no le va a convenir, cuando me he peleado con alguien en la iglesia, cuando hay una situación muy complicada, saber, Señor, estoy preocupado, Señor, pero sé que tú me amas,
y sé que deseas lo mejor para nosotros, para mí, aunque en este momento yo no lo pueda entender. Entonces, cuando oramos, damos gracias en medio de la preocupación, estamos diciendo, Señor, recuerdo tu amor y recuerdo que tu amor es lo mejor para mí. La segunda cosa en la que es importante que demos la acción de gracia en medio de la preocupación es que tenemos que recordar la sabiduría de Dios. Tenemos que recordar la sabiduría de Dios. Y solamente Dios sabe lo que es mejor para nosotros, que tiene que ver con lo que vimos también la semana pasada y ahora hemos cantado de que todo nos ayuda bien, a los que han Dios ama todas las cosas nos ayudan bien. Dios es sabio. Y aunque nosotros en este momento hay situaciones en nuestra vida que estamos agobiadísimos y no entendemos, pero Señor, tú eres sabio. Tú eres sabio y tú eres el único que sabe lo mejor para mí. Y una tercera cosa que tiene que ver por qué damos la gracia en medio de la preocupación es que tenemos que recordar otra cosa importantísima, que es el poder de Dios. El poder de Dios. Porque el poder de Dios es el único que puede hacer que saquemos o salgamos de la situación en la que estamos. Estoy preocupado, estoy en medio de... Me han metido dentro de una piscina llena de agua y no sé nada. Pero Señor, tú eres el único que puede hacer que yo salga de aquí. Tú tienes el poder para hacerlo. Que se lo pregunten a Daniel, que se lo pregunten a los 3 amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, que se lo pregunten a José cuando lo pusieron en la cisterna, ¿no? Que se lo pregunten al apóstol Pablo, que estuvo a punto de morir en varias ocasiones. El Señor es el único que tiene poder para sacarnos de la situación en la que estamos. Por lo tanto, cuando oramos y en medio de la preocupación, del desaliento, de la tristeza, y le damos gracias a pesar de todo, pues no podemos olvidar esto. Doy las gracias en medio de la preocupación recordando tu amor. Doy las gracias en medio de la preocupación recordando tu sabiduría. Y doy las gracias en medio de la preocupación recordando que tú eres poderoso. Que tú eres poderoso. Y esto es algo tremendo, hermano. Cuando hacemos eso, al fin y al cabo, cuando estamos orando en medio de la preocupación y estamos dando las gracias al Señor en realidad estamos haciendo un ejercicio de fe. Un ejercicio de fe. Y en fe, sabiendo que estoy en un torbellino, en fe te doy las gracias por todo. Y cuando das las gracias por todo y lo que tú has dicho de su poder, es que la paz de Dios es la que está con nosotros. El Señor nos revierte toda la preocupación y todas las cosas y es su paz la que está con nosotros en ese momento. Se nos quita todo sufrimiento que podamos tener, toda inquietud, todo momento malo que estamos pasando, es la paz de Dios. La bendita paz de Dios. Ya el Señor lo dice en su momento, que no estemos afanosos. Cada día tiene su propia paz. Y nos invita a que descansemos en el Señor. A que descansemos. Esas 3 cosas que tú acabas de decir, esas 3 verdades, esas 3 razones que hay ahí, es para eso, para descansar en el Señor. Y cuando descansamos en el Señor no tenemos que tener ningún tipo de afán, ninguna preocupación. El Señor ya nos irá diciendo cuáles son las ocupaciones, no las preocupaciones, sino las ocupaciones. Las preocupaciones a los pies de Cristo. Y es descansar en Él, que efectivamente es un ejercicio de fe. ¿Alguien más? Yo siempre que paso por dificultades, siempre voy a este versículo, porque es un mandato. El Señor te dice en su palabra, por nada disminuir más. Tú me dices que por nada esté afanosa, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti con oración y acción de gracia. Y que la paz vendrá aquí. Y cuando estoy pasando por dificultad, me meto en mi cuarto y se lo dejo todo en mano. Señor, tú lo dices. Tú dices que por nada tengo que estar afanosa y tu palabra es verdad. Le pongo mi petición, me levanto, le doy gracias al Señor
y ya yo descanso, ya me viene esa paz que el Señor dice, que te da, y ya lo deposito, yo ya no pienso, yo ya he dejado, todo lo he dejado en manos de mi Padre, y digo, tú lo dices, y yo te tengo que creer lo que tú me estás diciendo, que por nada esté afanosa. Le dejo mi problema, salgo de mi habitación, y yo ya digo, Señor, tú eres soberano, tú lo sabes todo. Tú eres nuestro guardador, nuestro guiador, nuestro protector, nuestro salvador. Tú has creado tú y tú eres mi Padre. Lo dejo todo en sus manos, pero sobre todo en este versículo siempre voy a él. Sí. Y descanso, me da la paz. Y yo sé que al momento el Señor me da la salida. Y me sorprendo tanto porque Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que no siento nada como nosotros, que no soy nada y que tú escuches mi oración y al momento veo la salida? Y muchas veces me digo, Señor, y me gozo porque digo, ¿cómo es posible que al momento veo la salida? Y siempre voy a Estaba pensando, Luisa, cuando estás compartiendo, estaba pensando si todos los clientes tuviésemos esa fe, ese saber descansar en el Señor, los psicólogos no tendrían trabajo. Por lo menos con los creyentes. Por lo menos con los clientes. Sí, no tendrían ningún tipo de ni los psicólogos, ni los ayudadores, ni los... O sea, porque el gran psicólogo es el que nos ayuda. Es el que nos ayuda y es el que nos ayuda a descansar en él, efectivamente. Y Salmo 21, El Señor es el guardador. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. Amén. Amén. Bueno, familia, hoy hemos visto dos asuntos más que unidos a los otros, lo que vimos la semana pasada, pues podemos ver que hay una de las cuatro enseñanzas que encontramos en la Escritura acerca de la acción de gracias. Damos las gracias por todo y en todo, damos las gracias por la Iglesia, damos las gracias, como hemos visto hoy, por los hermanos en la fe, damos las gracias también y tenemos acción de gracias en momentos de preocupación y que Dios nos ayude realmente a eso, a tener actitudes de agradecimiento y en medio de la preocupación también dar las gracias al Señor, porque también el Señor ahí se revela y nos ayuda. Me gustaría que para la semana que viene sigamos en la misma dinámica, que aprendamos de Mari Carmen y Nuria, y no tenemos esa dinámica en nuestra vida, de poder dar las gracias todos los días a alguien, de poder dar las gracias, incluso la persona más antipática. ¿Conocéis a alguien muy antipático? Quitando a mí. Que te veo venir, alguien muy antipático, mal educado, a una persona así va a decir gracias por lo antipático que es. Que podamos aprender a dar, podamos dar las gracias. Pero otra cosa que os animo, y esto sí me gustaría, a ver si lo pensáis, lo podéis poner, me gustaría que durante esta semana pensarais cuáles son los enemigos de la gratitud. ¿Cuáles son los enemigos de la gratitud? ¿Por qué nos damos las gracias? Entonces, que penséis un poco en los motivos por los que nos damos las gracias y lo compartimos el viernes que viene.